Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre es David Martínez y soy consultor en desarrollo gerencial en Alfagro. Muchísimas gracias por sintonizar el capítulo 2 de esta serie que estamos grabando que se llama Mejorando tus ingresos. Si aún no has visto el capítulo 1, te invitamos a verlo en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. En esta serie nos hemos comprometido, yo en lo personal, a darte 10 tips que te van a servir de ayuda para mejorar tu nivel de ingresos y probablemente para replantearte la forma como has venido manejando el dinero, generando el dinero, que es sobre lo que trata esta serie. Te invito a ver el video hasta el final. Si no has visto el primer video, por favor, míralo. Y nos hemos comprometido en esta serie a apoyar a nuestros seguidores a generar dinero, que no es algo usual porque siempre les decía yo que nos enseñan a administrarlo, que no está mal, pero nosotros nos enfocamos en generar dinero. En el capítulo anterior, aparte de explicarles el enfoque de lo que acá tratamos y de cómo lo hacemos, el tema central fue el mito 1 del dinero. Y el mito 1 del dinero era que invertir es riesgoso. Hoy vamos a hablar del mito 2. ¿Y por qué yo me he centrado en esto de los mitos? Porque nuestras creencias limitan no solo nuestras acciones, sino también nuestra economía. Por eso me he dado la tarea de desmitificar algunos conceptos con los que crecemos acerca del dinero. Y hoy les traigo el mito 2. El mito 2 del dinero es que el secreto del éxito es trabajar duro. ¿Ok? Y yo no te voy a decir que trabajar es negativo, pero trabajar duro tiene una connotación particular que aquí vamos a explorar. Mi papá, la verdad, fue un gran trabajador, ha trabajado muy duro en su vida, fue un gerente exitoso en una empresa transnacional con un interesante paquete anual. Siempre luchó con sus finanzas y aún lucha con sus finanzas. Aunque admiro muchísimo a mi papá, no era lo que yo quería para mí. ¿Y por qué no era lo que yo quería para mí? Mi papá trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y nunca terminaba. Y al final del día siempre, aunque trataba de ocultarlo, se veía un poco cansado. Me atrevería a decir que hasta no conforme con los resultados que obtenía. Entonces, eso me hacía ruido. Además que cuando estaba muy joven leí un libro muy interesante que se llamaba El Millonario Instantáneo. Y debo confesar que cuando lo leí yo no lo entendí. Él hablaba de que él se hizo millonario de un momento para el otro. Y no quiero decir con esto de que nos hacemos millonarios de la noche a la mañana, pero lo que planteaba el autor era básicamente que en el momento en que se dio cuenta que la diferencia para luchar por las finanzas, trabajando duro, como es el mito de hoy que les traigo, al momento que se convirtió en millonario fue definitivamente un instante en el que derrumbó una creencia y trabajó en función de un nuevo entendimiento del dinero. Lo que yo traigo en estos 10 capítulos es un nuevo entendimiento de cómo funciona el dinero. Yo te voy a explicar por qué trabajar duro no funciona. Desde cuando tú lo revisas en perspectiva, parece una fórmula simple en términos de matemáticas, es decir, esfuerzo es igual a recompensa. Y si lo miras de este modo, en la medida que te esfuerzas más, tu recompensa es mayor. Sin embargo, el problema fundamental de esa ecuación es que no es directamente proporcional la recompensa con el esfuerzo. Si trabajar por trabajar generara mucho dinero, entonces no hubiésemos tenido la época de la esclavitud, cuando aquellos esclavos trabajaban muy duro y en regla general vemos muchas personas que trabajan muy duro y su economía es precaria. Pero el segundo problema de esa ecuación es que trabaja por dinero. O sea, la persona que se esfuerza muchísimo
lo que generalmente está buscando es dinero. Y el problema del dinero es que cada día vale menos. Entonces, ¿y por qué te digo que cada día vale menos? Porque hay un fenómeno en el mundo que, a pesar de que está controlado, se llama inflación. Y la inflación realmente erosiona el poder del dinero. Entonces, si tu atractivo, si tú trabajas por dinero, hay una ecuación que no hace sentido con la del esfuerzo igual a recompensa. Pongámosle que tienes un empleo desde hace 10 años y realmente ese salario que devengas ahora no es o significativamente diferente al que tenías cuando te contrataron. Realmente, cuando revisas cuánto puede haber variado en 10 años el salario de una persona que conserva un empleo, desafortunadamente no es más de un 25% en 10 años. ¿Ok? Y eso, si tuviste suerte, si eres un empleado que da muy buenos resultados a su empresa. Entonces, digámosle que hay que revisar esa ecuación. Y además yo siempre me preguntaba, ¿por qué hay personas que tienen muchísimo dinero y qué hacen? Porque yo me decía, bueno, el día tiene 24 horas, ¿ok? Y es humanamente imposible trabajar más de 24 horas. De hecho, necesitamos dormir por lo menos 8 y entonces te quedan alrededor de 8, te quedan 16 horas. Así trabajar a las 16 horas, que no es verdad, porque hay traslados, porque tiene... deberías tener vida familiar, entretenimiento. Entonces, no me hacía sentido que alguien que se ganara 15 veces más dinero del que yo ganaba, trabajaba 15 veces más horas que yo. Y me hacía sentido entonces que era lo que ellos hacían. Y definitivamente me introduje en un concepto que un empleador que yo tuve en algún momento me decía, David, el tema es que nosotros trabajamos de forma diferente, ¿ok? Y claro, yo era muy joven, él era un señor en aquel momento que tenía alrededor de 58 años, y yo como muy joven y siempre fui algo conversador, entonces me acercaba y le preguntaba qué se debía hacer para tener el éxito que él tenía. Y él, entre los consejos que me daba, me decía, es que trabajamos diferente, pero nunca le capté bien hasta unos años después que ya no trabajaba para él. Y el tema es que trabajan en otra dirección. Cuando trabajas en algo que te apasiona, en algo que te gusta, en algo que no te roba, digamos, en momentos agradables. Yo soy padre de familia y me gusta pasar mucho tiempo con mi familia. Y la verdad, cada vez que tengo que ejercer trabajos que me roban tiempo de mi familia, no me gusta mucho, ¿ok? Entonces tú tienes que buscar un tipo de trabajo que además sea como un hobby, eso que te apasiona. Yo suelo en la actualidad yo no hago un trabajo que no me gusta. De hecho, mi mamá suele decirme, ¿por qué trabajas tanto? Y la verdad es porque me apasiona lo que hago. Y cuando algo te apasiona, es como un videojuego, como sentarte a jugar algo que además te reta todos los días. Y yo hoy te voy a compartir algunas de esas cosas y durante los 10 capítulos de Mejorando tus Ingresos, te voy a compartir 10 tips interesantes. Miren, para muchos la palabra viernes es emocionante y es emocionante porque la mayoría de las personas espera que llegue ese día porque definitivamente detestan lo que hacen en su trabajo. Y es decir, entonces eso quiere decir que su trabajo los hace sentir infelices. Las personas que amamos nuestro trabajo, yo como un emprendedor que soy, trabajo básicamente todo el tiempo y trabajo muchísimas horas, pero era como les decía, es como un juego divertido, me gusta lo que me reta, es gratificante y yo hoy quisiera compartirte un poco ese enfoque. Yo les había prometido que estos siguientes videos eran cápsulas muy rápidas y voy a tratar de hacerlo. Por acá tengo otra lámina que la intención es
generar un despertar en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Yo no quiero decir que lo que estás haciendo está mal, ¿ok? Porque lo que estés haciendo hoy te ha llevado a donde estás. Y donde estás no es malo o no es negativo porque te ha permitido ser quien eres. Y ser quien eres es una persona valiosa y además te ha traído a conversar acá con nosotros. Y eso de alguna manera dice que tienes la sensación, que tienes, percibes que necesitas un cambio. Hace unos días con esto del COVID-19, que definitivamente a mí me ha movido el piso, no solo por lo que implica la enfermedad, los problemas de salud, el distanciamiento social, las personas que se han muerto en el mundo, que ya son muchísimos contagiados y muertos. De hecho, la verdad es que el viernes pasado, cuando salió el primer capítulo de Mejorando tus Ingresos, al día siguiente me enteré que el papá de un gran amigo falleció de coronavirus en España y de verdad lo lamento muchísimo. Y en este contexto se han quedado sin empleo muchísimas personas que estimo. Y yo conversaba precisamente con una jovencita que estaba muy triste porque había perdido su empleo. Y digamos, me dice, señor David, dame trabajo. Y yo le decía, pero bueno, ¿cómo te doy trabajo en estos contextos de coronavirus? Hablemos exactamente de cuál es tu situación y cuál es tu problema. Y me decía que, oye, sin mi empleo no puedo continuar llevando mi vida, tengo 2 hijos, el salario de mi esposo no alcanza lo suficiente, así que yo debo apoyar a la familia. Y yo le preguntaba, bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Y ella me decía, bueno, yo de forma quincenal, es decir, cada 15 días, cada 15 días, ¿sí? Que eso me da más o menos 80, 90 horas, cobra $240. Es decir, trabajaba 2 semanas para cobrar, para recibir en su cuenta $240. Y definitivamente a mí eso me puso reflexivo. Y me puso reflexivo porque esa joven tenía un problema muy grande por, por solo $240 cada 15 días. Yo hoy quiero mostrarte, y este ejemplo lo hice para esa y muchas otras personas que han perdido sus empleos y que han estado preocupados de cómo resolverlo. Eh, yo te voy a mostrar ahorita cómo con una inversión de $32 puedes obtener un poquito más de $1,000. Y el esfuerzo en términos de tiempo es muy, muy corto. Yo poniéndome en el lugar de esta persona, abrí una posición de inversión en un activo que seleccioné, que me pareció interesante. Y fíjense que acá les tengo el ejemplo en la lámina. La verdad es que abrí una posición de compra, este activo es una criptomoneda que consideré que en ese momento tenía potencialidad. Y fíjense que realmente abrí la posición aquel famoso 21 de abril, lunes, que fue la primera caída petrolera importante en el precio del crudo, y la cerré el 27 de abril. Fíjense que invertí solo $32 y esto al cerrar la posición me dejó $207.67. Y esto es ganancia neta porque este dinero, estos 32 se me libera. Entonces con esos $207 yo dije, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? ¿No? Y entonces hice la siguiente posición. Con el dinero que cobré el día 27, abrí una posición en petróleo, es decir, una posición en petróleo con un ejemplo similar al que les mostré en el ejemplo en el capítulo anterior y invertí $100 a las 11:51 y cerré la posición a las 12:32 para tener el control de lo que estaba haciendo. Es decir, 45 minutos después, esa inversión de $100 se transformó en 382.85.
Y dije, bueno, ok, todavía tenemos jornada, aunque ya con esto es suficiente dinero para resolver el problema de la joven. Dije, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Porque hay algunas personas que han acudido a mí y tenían necesidades superiores de dinero. Bueno, abrí otra posición, esta vez con $50, ¿ok? Y al día siguiente, el 28 de abril, hice una posición a las 7:43, la cerré a las 9:20, más o menos hora y media después, y tenía $321. Digámosle, tengo un amigo que me dice, bueno, yo necesito alrededor de $1,000 en una semana. Y dije, bueno, ok. Entonces hice otra posición el mismo 28 a las 11:03 y la cerré a las 11:04. Con $50 me gané $55 más. ¿Ok? Luego hice otra inversión y con $50, la verdad estas dos inversiones las hice en paralelo y esta la cerré en 35. ¿Ok? Y la verdad, fíjense que el tema es que con $32 iniciales de inversión, ¿ok? Hice todas estas inversiones que deben. Es decir, que con $32 pude obtener $1,003.27 de revenue, que representa 3.186%. Es decir, que el problema no es como decíamos en el mito 1, invertir no es riesgoso. ¿Ok? Riesgoso es, recordemos el concepto de riesgo de Warren Buffett, riesgoso es que no sepas lo que estás haciendo. Pero el segundo mito es que esto me llevó a mí minutos en el celular mientras hacía otras cosas, hice estas posiciones. Tengo que confesar que yo aproximadamente de 8 a 12 tengo, a pesar de que hago muchas otras cosas, me tomo espacios de alrededor de 15 minutos, que además me vienen bien en el otro trabajo mental que estoy haciendo. Me vengo a esto, que me es gratificante, me concentro y analizo el activo que voy a hacer. Y la verdad, en mis tiempos libres leo muchas cosas. Es decir, fíjate que con la educación financiera necesaria puedes obtener libertad financiera. Cuando yo hablo de libertad financiera, yo no te estoy hablando de que hay que tener millones de dólares o miles de dólares en una cuenta. No, no hay que tener necesariamente grandes ahorros. Lo que hay es que contar con las habilidades necesarias para sufragar tus gastos. Fíjate, con $32 de inversión, ¿ok? Y un poco de paciencia. La verdad fue la inversión más larga, porque si fijan esto y si recuerdan, en esta primera inversión invertí 5 días. Abrí una posición, tuve que esperar 5 días y cerré con esos $207, que era básicamente la preocupación de la joven que acudió a mí buscando empleo, y con ese dinero entonces pude invertir. Evidentemente, si hubieses dispuesto de más de $32, pues probablemente hubieses podido multiplicar tus ganancias. Pero al final, el mensaje de hoy es que no es necesario trabajar tanto, es necesario hacer trabajo inteligente. ¿Tú qué trabajo haces? Te invitamos a ver la próxima semana el capítulo 3 de Mejorando tus ingresos.